Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar de imitar a Jesús, porque realmente Él es nuestro maestro de vida, Él es el que nos viene a enseñar cuál tiene que ser nuestra conducta, cómo tenemos que comportarnos, qué debemos hacer y por sobre todas las cosas entender que no todo lo que nos propone el mundo es bueno, no todos esos malos ejemplos que muchas veces encontramos por diferentes maneras, sea que encontramos en miniseries, por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en el día a día, todo eso, todo lo tenemos que pasar por la palabra de Dios. ¿Esto es del agrado de Dios o no? Porque el Señor nos llama a que tengamos una conducta de vida y nos invita a conocer su palabra para que posteriormente vivamos esa palabra de Dios y tengamos una coherencia de vida. Por eso, el conocer la palabra de Dios nos lleva posteriormente a aceptar y posteriormente a vivirla. Todo lo que encontramos en la Biblia no es simplemente para tener un conocimiento intelectual. Ayuda muchísimo el conocer, pero lo que está en la Biblia se pega al espíritu. Y entonces cuando nosotros de corazón le buscamos a Dios y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, entonces eso lo tenemos que llevar a la práctica. Todo lo que encontramos lo tenemos que poner a la práctica, todo lo que nos enseña Dios, todo lo que nos enseña Jesús. Ahora, en la Biblia también vamos a encontrar muchos malos ejemplos. Y ahí vemos los resultados de aquel que vivió apartado de Dios, de aquel que hizo lo que quería. Quizá el ejemplo más fuerte que tengamos es el de Judas. Judas fue escogido por Jesús porque Él escogió a sus 12 apóstoles. Judas escuchó toda la instrucción de Jesús, todas las enseñanzas que le dio Jesús. Pero Judas también vio todos los milagros que hizo Jesús, vivió los milagros. En la multiplicación de los panes, él era uno de los que entregaba los panes. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, él estaba ahí, viendo que eso era realidad y que cuando Jesús le dijo a Pedro, vení, caminá sobre las aguas, Pedro caminó. O sea, él pudo ver con sus propios ojos, pero le ganó su materialismo. Le ganó ese corazón endurecido que tenía, donde Jesús no ocupó el primer lugar. Por eso, yo siempre digo, no es cuestión de rezar. Yo puedo rezar muchísimo, pero después ir a pecar. Entonces, ¿cómo estamos? No sirve. Es cuestión de vivir esta palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos y
esta posibilidad que tenemos a través de nuestro canal católico de conocer la palabra de Dios para vivirla, es una bendición. Pero mientras yo no pongo en práctica, mientras yo no experimento con la palabra de Dios, ¿cómo voy a saber si funciona? ¿Qué te da la palabra de Dios? La palabra de Dios te da primero paz. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios y realmente escudriñamos las Escrituras con un corazón sincero, sentimos paz. Por otro lado, nos da una dirección trazada por Dios que tenemos que seguir. Y para eso tenemos los mandamientos. Esto puedes hacer, esto no debes hacer. Decido otra vez si quiero entrar dentro de ese camino, si quiero hacer lo que Dios me dice. Y les digo, cuando uno experimenta vivir sin Dios y ve esos malos resultados, porque de hecho el que se va al pecado tiene consecuencias de pecado. Todo pecado tiene su consecuencia. No lo digo yo, está escrito en la Biblia. Entonces, después cuando uno vuelve a Dios, ya no quiere apartarse de Dios. Porque ahí se siente protegido, ahí se siente cobijado, ahí se siente amado. Porque Dios es amor. Y Dios nos da amor. Y Dios nos muestra cómo debe de ser nuestra vida. Por eso dice en el Salmo 1 que aquel que conoce la palabra de Dios y vive así prendido de Dios es como árbol plantado junto al río que tiene su follaje siempre verde y todo lo que él hace le resulta. Porque esa persona está constantemente nutriéndose de la palabra de Dios, nutriendo su espíritu, fortaleciendo su espíritu. Dice también en el capítulo 1 de las cartas a los romanos que la palabra de Dios es fuerza de Dios. A veces la persona es como que no tiene fuerza ante la situación que está viviendo. Y hemos escuchado varias veces, es como que me chupó toda mi energía, dicen las personas. Y sin Dios no vas a tener fuerza. Tus fuerzas las vas a encontrar en la palabra de Dios. Prendidos de Dios. Por eso Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. Y Él, Jesús, que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vino y habitó entre nosotros, nos enseña cómo debemos vivir a la manera de Dios, a la forma de Dios. Ahora, eso implica renunciar a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no todo lo que hacemos está bien ante los ojos de Dios. Y muchas veces dentro de las cosas que se hacen está incluido o incrustado el pecado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que salir de aquello que estamos haciendo mal para hacer lo que está bien ante los ojos de Dios. Porque es a Dios a quien tenemos que agradar. Es a Dios a quien tenemos que tener y poner en primer lugar. Es con Dios con quien debemos estar. Entonces nunca busquemos personas, por más santas que sean, a quien imitar. Nosotros a quien tenemos que imitar es a Cristo. Porque todos los seres humanos tenemos errores. Somos seres humanos. Ahora, ¿qué nos muestra las personas que han llegado a la santidad? Que lo han logrado. Que aún con sus defectos, con sus dificultades, lo han logrado. Con Dios todo se puede. Y nosotros tenemos que encaminarnos a esa santidad. Esforzarnos por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Poner en práctica esta palabra de Dios todos los días en nuestra vida. Y aunque a veces caigamos, ahí está la mano del Señor para volver a levantarnos, para darnos otra vez esa fuerza que viene de Dios para poder seguir adelante. Con Dios todo se puede. Nada es imposible para Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de que Jesús tiene que ser nuestro ejemplo de vida, que tenemos que imitarle a Él. Y por eso quería compartir con ustedes una parte de lo que está en el capítulo 5 de las cartas a los Efesios, que es lo que San Pablo le escribía a ellos y nos da a nosotros para que entendamos que esto es lo que debemos hacer. Y dice, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que los amó a ustedes. Él, en verdad, se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda de la víctima sacrificada, cuyo buen honor sube a Dios. Que entre ustedes no se nombre nada referente a la inmoralidad sexual, o a cualquier cosa fea, o cualquier cosa, forma de codicia, porque así debe ser entre los santos. Bueno, primero nos dice esfuércense por imitarlo. Ese esfuerzo de hacer lo que Jesús hacía, de levantarnos, de tener ese tiempo con Dios todos los días, de leer la palabra. Fíjense, la propia iglesia nos da las lecturas diarias. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar nuestra Biblia. Si no tenés Biblia, entra en Google, busca, pone lecturas diarias y te van a aparecer y lee. Y cuando leas, pregúntate, ¿qué me dice Dios a mí? Porque cada vida es diferente, cada día es diferente también. Y Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos dice lo que tenemos que saber,
para poder vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Entonces acá nos habla, primero que nada, a un esfuerzo, porque vivir en el mundo sin formar parte del mundo implica ir en contra de la corriente y implica ser diferente, pero diferente en el sentido de que tenemos que agradar a Dios, no estar dispuestos a dejarnos llevar por el pecado y por todo aquello que contamina al espíritu y que impide después un relacionamiento con Dios. Por eso dice que tenemos que dar amor. Dios es amor. Y a veces es difícil dar amor cuando la persona quizás es impaciente, cuando la persona es regañona, cuando la persona tiene un carácter áspero. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que dar amor. Y más difícil aún es dar amor a aquella persona que te hirió, que te dañó, que te lastimó. Pero acá es donde viene el esfuerzo. No es lo que yo quiero, es lo que Dios pide. Por eso dice Jesús, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. Y ese esfuerzo de entrar por esa puerta angosta implica sacar de mi vida el pecado, sacar de mi corazón esos sentimientos de rechazo y de odio muchas veces, y permitirle a Dios que Dios entre en mi interior a sanar esa herida de aquel que me lastimó, de aquel que me agredió, de aquel que me dañó. El único que puede hacer de nuevo nuestro interior es Dios, porque Él es creador. Y Jesús, el médico del alma, el que sana aquella herida o aquellas heridas, porque a veces son muchas, que hacen de que vivas quizás con dolor en el alma, que vivas con aquello que te pesa. Dios lo puede todo. ¿Qué es imposible para Dios? Por eso nos pide y nos enseña una forma de vivir. La forma de Dios es con amor. Hoy vemos muchísima indiferencia, muchísimos corazones endurecidos. La forma de Dios es con amor, porque Él dice, fue víctima por todos nosotros. Él entregó su vida por vos, por mí, por todos. Que nunca entonces ni vos, ni yo, ni nadie haga vano ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, de entregar su vida por nosotros, sino que demos un valor real en nuestra vida y aprendamos las enseñanzas que nos dejó. No te metas con el pecado. Si esto hicieron con Jesús, ¿qué van a hacer con nosotros? El pecado tiene fuerza de mal, y eso está en el capítulo 6 de Efesios, clarísimo. Nuestras luchas, dice, no son contra personas humanas, sino contra gobernantes y autoridades sobrenaturales del mal. Quiere decir, tienen más fuerza que vos, que yo, porque nosotros somos humanos y el mal es sobrenatural. El único que puede detener el mal, el único que puede sacar el mal, es Dios. Y para eso necesitamos su palabra. Para eso necesitamos vivir su palabra. Para eso necesitamos conocerle cada vez más a Él. Por eso acá lo primero que nos habla es de la inmoralidad sexual. Hoy como que la inmoralidad sexual se volvió común, pero no es del agrado de Dios. Por eso nos llama a que entendamos que nosotros no nos metamos con eso. Que nosotros saquemos de nuestra vida todo aquello que no agrada a Dios y que no agradó nunca y que no va a agradar tampoco. Porque a veces las personas dicen, sí, pero Dios a mí me entiende, Dios sabe, Dios me comprende. Dios... No, el pecado va a ser pecado siempre, siempre. Lo que es pecado y lo que está mal para Dios estuvo mal, está mal y va a seguir estando mal. Dios no cambia. Por eso Jesús dice, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán.
todo se cumplirá. Es decir, todo lo que está escrito aquí, nos guste o no nos guste, es lo que va a pasar. Y eso está ya escrito hasta el Apocalipsis, donde nos dice todo lo que va a ocurrir en el mundo, que de hecho vemos que algunas cosas ya están ocurriendo hoy. Pero bueno, saquemos también, dice acá, cualquier cosa fea o cualquier forma de codicia que esté en nuestra vida. Cuidado con estar mirando qué tiene el otro y qué no tengo yo. Y codiciar no solamente las cosas materiales, a veces se codicia la mujer ajena, el hombre ajeno. Cuidado, cuidado, porque la codicia destruye. Entonces, que todo lo que aprendamos y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios sea para alabar a Dios, para dar gracias a Dios y para mantenernos siempre prendidos a Él. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de imitar a Jesús, ¿verdad? Y leíamos el capítulo 5 del libro de Efesios, una partecita, un extracto, ¿verdad? De lo que está escrito acá por San Pablo. Y dice, ¿verdad? También lo mismo respecto de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestra lengua, que sale por nuestra boca. Dice en el capítulo 3 de Santiago, ¿verdad? Que nuestra lengua es tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un bosque. Y también dice que no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Resulta que nosotros, cuando nos vamos a rezar, rezamos con nuestra fuente, que somos nosotros mismos. ¿Y cómo si es que yo estoy prestándome a decir malas palabras, a hablar mal del prójimo e inclusive a estar en el pecado, voy a querer que Dios me escuche? Dios va a esperar que yo cambie. Y eso es lo que pasa muchas veces. A veces la persona dice, ¿por qué Dios no me concedió? ¿Y porque todavía no es el momento? ¿O porque no es bueno para vos? ¿O porque Dios está esperando que cambies? Dios quiere que nosotros nos purifiquemos. A veces el ser humano es muy egoísta, quiere que Dios haga todo y Él no quiere hacer nada. Y la palabra de Dios no funciona así, ¿verdad?
nosotros tenemos que dar ese primer lugar a Dios, darnos cuenta que Él es Dios, nosotros no somos nada. Somos, como dice en el capítulo, como dice ya en el Evangelio de San Lucas, somos servidores que no hacíamos falta. Si no hacemos nosotros, lo va a hacer otro. Dios va a encontrar quién. ¿Acaso Dios no va a encontrar quien le ame, quien le sirva, quien lo obedezca? Siempre va a haber alguno. Ahora, hoy tenemos que entender que lo que Dios nos está pidiendo es que vos y yo seamos eso. Y entonces que saquemos de nuestra vida la codicia, que saquemos la inmoralidad sexual, que saquemos de nuestra vida todo aquello que sea vergonzoso ante los ojos de Dios, decir que no sea el agrado de Dios, que es pecado. Y que cuidemos nuestras palabras, que nuestras palabras construyan, que nuestras palabras alaben a Dios y nunca destruyan. Sépanlo bien, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los impuros, ni los avaros que sirven al Dios dinero, tendrán parte en el reino del Cristo y de Dios. En esto no se dejen engañar con razonamientos huecos, ya que son estos los pecados que atraen la cólera de Dios contra aquellos que no obedecen. Con ellos no se metan. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero en el presente son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz. Los frutos que produce la luz son la bondad, la justicia y la verdad bajo todas sus formas. Entonces, no te dejes llevar por esa corriente mundana que arrastra y que destruye. Acá nos habla de que nosotros no nos dejemos engañar, sino que tomemos conciencia que el que nos pide un cambio es Dios. Y que un hijo de Dios, que es hijo de la luz, bien dice acá, produce frutos. Y esos frutos, dice, son la bondad, la justicia y la verdad. La bondad en todas sus formas. La justicia en todas sus formas. De hecho, dice en el capítulo 2 de las cartas de Santiago, el justo por su fe vivirá. El Señor nos pide que seamos justos. ¿Y por dónde pasa la justicia? La justicia pasa por hacer con los demás lo que queremos que se haga con nosotros. Como Dios nos pide, con amor. Y la verdad, el vivir siempre hablando la verdad. No permitirnos ningún tipo de mentira. La mentira es del diablo. Eso no lo digo yo, está acá en la palabra. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan. El diablo es el padre de toda mentira. Por eso Jesús nos llama a que vivamos en la verdad, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Esa verdad que tiene que mantenerse en todas sus formas en nuestra vida. Siempre, siempre. La verdad nos hace libres. La verdad nos hace poder estar en contacto con Dios todos los días. La verdad nos lleva a habitar bajo los brazos de Dios, bajo la sombra protectora de Dios. Entonces, ¿queremos estar con Dios? ¿Queremos permanecer con Dios? Pues vemos que seamos hijos de Dios, que actuemos como hijos de Dios e imitemos a Jesús, que nos enseñó, que nos mostró cuál era el camino y nos mostró que sí es posible, porque Él con su vida nos mostró que se podía lograr. En ningún lugar de los 4 evangelios le encontramos a Jesús mintiendo, por ejemplo, nunca, nunca. Porque Él dejó muy claro que Él es la verdad. Esta palabra de Dios es la verdad. Por eso lo que está aquí escrito no se cambia. Porque Dios no es que dice para algunos sí, para otros no. La palabra de Dios es blanco o es negro, no hay zonas grises. O hacemos lo que Dios dice o no hacemos.
Entonces tomemos conciencia que nuestro tiempo de definición, nuestro tiempo de obediencia a Dios, de hacer lo que Él nos pide, es hoy. Es hoy. Y nosotros tenemos que aprender a agradar a Dios. Porque si realmente le amamos a Dios, vamos a querer darle lo mejor de nosotros. Vamos a querer demostrar en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, que hacemos lo que a Él le agrada. ¡Qué cosa más linda! Por eso dice, sepan hallar lo que agrada al Señor y no tomen parte en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Es cierto que da vergüenza incluso decir lo que esa gente hace a escondidas, pero todo esto ha de ser demostrado por la luz hasta que se vuelva claridad. Es que en realidad a veces la persona quiere esconder su pecado, pero el pecado sale a la luz por la consecuencia. De hecho, dice Jesús en los evangelios, todo sale a la luz. Entonces, nunca te engañes, nunca ni mientas ni te mientas, sino permití que esta palabra de Dios ilumine tu vida, tu corazón, te muestre tu realidad, para que tomemos esa oportunidad que el Señor nos da de cambiar. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal, pues vayamos a hacer una buena confesión. Ese sacramento que nos da la oportunidad de purificarnos y de comenzar de nuevo con Jesús. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa
Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de imitar a Dios, de seguir esos pasos que Jesús nos mostró que tenemos que hacer, de seguir en su camino. Y por eso dice, fíjense cómo se comportan ustedes, no anden como tontos, sino como hombres responsables. La palabra de Dios nos llama a ser responsables y aprovechar, dice, el momento presente, porque esos tiempos son malos. Entendamos que vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en un momento donde el pecado es como que está tomando parte de la vida de muchas personas. Hay muchísimos malos ejemplos, inclusive acá nos habla, ¿verdad? No se emborrachen, ¿verdad? Cuidado con el libertinaje, un montón de consejos que nos da para que entendamos de que nuestro tiempo de cambiar es ahora. Nuestro tiempo de acercarnos a Jesús es en este momento. Nuestro tiempo de dejar que esta palabra de Dios nos llene y nos transforme es hoy. Pero es demasiado importante tu sí. Tu sí no solamente de decir, sino de hacer. El domingo pasado, ¿verdad?, justamente mostraba ese evangelio del fariseo y el publicano, donde el publicano le juzgaba al otro, donde el fariseo le juzgaba al publicano, pero sin embargo el publicano se arrepentía de sus pecados. Y a eso nos llama el Señor, a que hoy nos arrepintamos de nuestros pecados, a que hoy entendamos que es tiempo de volver a Dios, tiempo de dar espacio a Dios en nuestra vida. Y ¿sabes qué? Comenzá pidiéndole a Dios de todo corazón: Señor, dame tus fuerzas para que pueda acercarme. Dios va a poner cerca tuyo alguien que te hable de Dios, alguien que te instruya. Tenemos en el canal el Padre que enseña la palabra de Dios. No pierdas la oportunidad, porque todo lo que vayas aprendiendo de Dios no solamente va a transformar tu vida, sino la vida de tu familia también. Somos instrumentos de Dios, no solamente nuestra familia, nuestros amigos, el entorno. Dios lo puede todo, y lo que Dios hace sella el corazón. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos que todo lo que escuchamos quede grabado y guardado en nuestro interior, que nos des esa fuerza que viene de ti para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Y si no te conocemos, que pongas cerca de cada uno de nosotros alguien que nos hable de ti, alguien que nos instruya para fortalecer nuestro espíritu, para alimentar nuestro espíritu a través de tu palabra y para poder vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y que a donde vayamos podamos actuar siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.